almas insatisfechas. En Colosenses capítulo 2, vamos a ver unos versos acá. Busque en su Biblia Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios. Verso 7 en adelante, cuando ya tenga estos versos, se puede poner en pie para recibir, hermano, la palabra con gozo, con alegría y también en reverencia a esa palabra, en reverencia a la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2. Aleluya. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire, hermano, la administración apostólica o el fluir en la dimensión apostólica, lo vemos aquí el apóstol Pablo. Hermano, no solamente estaba circunscrita al ambiente donde él podía estar físicamente, sino podía trascender más allá. Porque dice, aunque esté ausente en cuerpo, pero presente, hermano, en medio de ellos. Vuelvo a repetir, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Y cómo está? Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esa administración apostólica no solo fue para aquel tiempo, también es para este tiempo, donde aunque el apóstol no esté presente físicamente, pero en espíritu puede estar, hermano, gozándose, alegrándose o entristeciéndose por la situación del pueblo. Entonces, hermano, es necesario entender esas verdades de Dios, esa verdad de Dios. No estamos hablando fuera de la palabra, está en la palabra, pero sigamos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es un llamado del Señor de andar en el Señor si hemos recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tiene que haber una fe, una certeza, un celo, un despertar del Espíritu para saber que la palabra que nos ministran, la palabra que con la forma como somos enseñados en la palabra, sea palabra que venga de Dios, no una palabra humana, no en base a filosofías humanas ni a huecas sutilezas, dice. Ahora, ¿por qué? Porque está hablando de la persona de Cristo, y en el verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado Dios, estamos en esta hora en tu presencia, Señor, reconociendo que somos necesitados de tu gracia, de tu misericordia, somos necesitados de tu bondad, somos necesitados de ti, Señor. Y nuestro corazón se abre a la administración tuya, Señor. Nuestro corazón se abre a la administración que viene de ti, para que seamos edificados, sobreedificados y sobre todo arraigados en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque tú eres grande y nosotros somos pequeños, pero tú en nosotros haces maravillas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia del Señor está con usted.
vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, hermano, dice, si aclara, mi amado hermano, la palabra, diciendo, vosotros, usted y yo, todos, estamos completos en Él. El salmista decía, yo estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Siempre hay una insatisfacción, siempre hay una área insatisfecha, hermano, algo que no está completo. Pero en el plan y el propósito de Dios es que nosotros estuviéramos completos. Pero entonces hay como que hubiera una contradicción. Si el salmista dice, yo estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Y Dios a través del apóstol dice, estamos completos en Cristo, que es cabeza de todo principado y potestad. Entonces, habla de dos grupos, ¿verdad? Está hablando de principados. Puede ser principados afines a Dios o principados también contrarios a Dios. Principados y potestades, pero sobre esos principados y potestades está Cristo. Y en Él habita corporalmente, hermano, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos en un cuerpo, y Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria para que la deidad habite en Cristo, en nosotros. No en nosotros, sino en Cristo, en nosotros. Es el deseo de Dios y es el llamado a tener comunión con Dios para que nosotros despertemos a esa verdad y a esa realidad que no solamente somos, hermano, aves de paso o seres que pasamos por la tierra solo por el hecho de pasar, no, sino que estamos dando testimonio, aunque no se dé cuenta usted, estamos dando testimonio en esta tierra a principados y a potestades que hemos creído en un hombre que fue enviado a la tierra, en un personaje, hermano, semejante a nosotros, que fue enviado a la tierra, pero que por medio de la fe sabemos que es el Hijo de Dios. Y sabemos por medio de la fe y la palabra y por el testimonio del Espíritu que este hombre, este varón, hermano, en él habita la plenitud de la deidad de Dios. Y si nosotros creemos en Cristo, un espíritu somos con Él. Y si somos un espíritu con Él, también ha enviado su Santo Espíritu. Por eso dice, si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Si tenemos vida por el Espíritu de Cristo y estamos unidos al Espíritu de Cristo, el Dios Santo, que ese Espíritu envió a su Santo Espíritu, para que tome de lo de Él, lo de Cristo, que también es lo de Dios, lo tome y nos lo dé a conocer. Y entonces empieza a darnos de esa gracia, de esa deidad de Dios, de esa divinidad de Dios. No que seamos divinos nosotros, Él es el divino. Pero nos da de la divinidad, nos da de la naturaleza de Él, nos da del carácter de Él, hermano, para que seamos formados a la imagen de su Hijo amado. Aleluya. Entonces, hermano, si empezamos con este principio que en Cristo estamos completos, tenemos que ver podemos creerlo, pero Dios siempre deja su palabra y en su palabra deja verdades establecidas para cada uno de nosotros. Y una de ellas es, hermano, que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes juntamente con Cristo. Entonces en Cristo estábamos completos, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ahora, hermano, dice
que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes juntamente con Cristo. ¿Qué nos hacía falta? Nada. No nos hacía falta nada. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Fuimos creados con las virtudes de Dios. Fíjese, hermano, que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Entonces, si fuimos creados en Él, que es santo, y Él es amor, y sus virtudes, paz, bondad, benignidad, paciencia. Hermano, todas las virtudes de Él, esa gracia, esa humildad, esa sencillez, pero también ese poder, ese señorío, esa autoridad, todo eso fue puesto en nosotros, fue colocado en cada uno de nosotros. Todas esas virtudes, y estábamos completos en Él. Y estábamos satisfechos en Él. Porque estas cosas las llevamos no solamente al ambiente natural, sino que vamos a salir del ambiente terreno para entrar a un ambiente espiritual, y más que ambiente espiritual, a una dimensión, hermano, preexistencial. Entonces, en esa dimensión preexistencial estábamos completos. En esa dimensión preexistencial estábamos satisfechos. En esa dimensión espiritual, mi amado hermano, estábamos, vamos a ver, bendecidos. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes juntamente con Cristo. Ahora voy a borrar esto y vamos a traer a memoria un verso de la palabra, varios versos, pero voy a enfocarme ahora en lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel. Y en nuestras Biblias está escrito, dice, hermano, todas las almas son mías. Entonces, hermano, hablando de las almas, allá estábamos completos en esa dimensión, completos pero con un libre albedrío. Y con ese libre albedrío podíamos permanecer completos o caer en la insatisfacción, porque nos saldríamos de la voluntad de Él. Pero eso no se sabía. Las almas estaban siendo enseñadas, ministradas, hermano, pastoreadas por el verbo de Dios. Entonces, en este nivel estábamos completos, y Dios declara sobre esas almas, todas las almas son mías. Entonces, hermano, esas almas del Señor, todas. Y cuando dice todas, es todas las que el Señor creó. Todas las almas son mías. Y en este nivel estábamos siendo enseñados como almas de Dios, siendo completos en Cristo, completados en Cristo, satisfechos hasta cierto punto. Había, hermano, así como Adán necesitaba la visitación de Dios en el huerto. Adán estaba en el huerto y lo tenía todo, pero necesitaba la visitación de Dios en el huerto. De la misma manera, estas almas allá en ese huerto preexistencial, en ese Edén preexistencial, tenía todo, pero también tenía la visitación de Dios. La visitación de Dios para ser enseñada, para ser enseñadas. Pero llegaron a un punto de madurez, como, bueno, tal vez ya muchos no recuerdan o no han visto esto. Yo me recuerdo cuando era niño, vi una plantación de algodón, y miraba, hermano, aquellos campos, cuando ya había brotado el algodón, y se miraba eso, pero bien especial, ¿verdad? Llegó un momento que esas almas llegaron a esa etapa de madurez, donde ya se esperaba que dieran ese fruto, hermano. Eran esas almas que habían alcanzado ya la ministración del Señor, creados en Él, por Él y para Él. Pero como todo lo que Dios hace es probado,
Si usted se recuerda, en el libro de Génesis dice, e hizo Dios la luz, y vio Dios que la luz era buena. E hizo Dios tal cosa, y vio Dios que era bueno, pero no solamente vio que era bueno, probó, puso a prueba, hermano, cada cosa que hacía. Manifestó la luz y puso a prueba la luz. Dijo, vamos a ver si esta luz sirve. No fue en un instante, no fue un día de 24 horas. Fue, hermano, un proceso de creación, fue un proceso de prueba, y al final el testimonio de Dios dice, es bueno. Y cuando dijo es bueno, sepárenla de las tinieblas. Cuando el Señor llegó al punto de decir, sí me agrada, ahora que venga una separación, pues ya no puede estar en este nivel mezclada la luz y las tinieblas, sino sepárese la luz de las tinieblas. Hay expansión, y hubo una expansión, y vio que separó lo seco de las aguas, hermano, vio que era bueno y separó. Si usted nota ahí, dice, vio que era bueno y hubo separación. Cuando Dios ve que algo es bueno, lo separa. Sí, hermano. Ahorita todos estamos juntos. De repente empieza el Señor a preparar, a probar. Dice, salió aprobado, sepárenmelo. Apartados dentro de los apartados. Escogidos dentro de los escogidos. Llegamos a un nivel donde Dios nos prueba. Entonces, la prueba produce paciencia. ¿Y la paciencia? Virtud. Fe. Entonces nos va probando. Dice, bueno, ya fuiste probado, fuiste aprobado, sepárenmelo, apártenmelo. ¿Cuánto tiempo sería probado Bernabé y Saulo? Y fueron probados, hermano, ahí. Y de repente el Espíritu de Dios dice que estaban reunidos en oración, en ayuno, buscando al Señor, en comunión con Dios, hermano. Y de repente el Espíritu Santo de Dios dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Ya no pueden estar juntos, tienen que separarlos, porque fueron probados y aprobados. Así que cuando Dios nos dice, sepárense del mundo, es porque nos está probando y vemos que estamos venciendo ahí por medio de la fe. Entonces el Señor empieza a trabajar y dice, sepárate de ahí. Apártate de ahí porque yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Mientras, hermano, estamos mezclados, pero Dios sigue trabajando, sigue probando, pero llega un momento en que dice, bueno, ya está aprobado, apártenmelo. Y es cuando entramos a otros niveles. Esos niveles, hermano, que los demás no nos entienden, los demás no nos comprenden. Dice, pero usted saber qué evangelio vive, porque mi evangelio es este. Porque Dios ya nos probó que hemos crecido en fe, que hemos crecido en verdad, que hemos crecido en base a la palabra de Dios, y comienza el proceso de separación. Entonces aquí, hermano, todas las almas eran del Señor y Dios envió ese decreto. Todas las almas son mías. Preexistencialmente, y aún ahora en este nivel todas las almas son de Dios, pero cuando llegó a la madurez dio la otra parte y dice, pero toda alma, mire, todas las almas son mías, pero toda alma que pecare morirá. Vamos a ver qué ejemplo puedo poner yo. A uno le dicen, hermano, mire, fíjese que alguien que fue a la luna. Aquí nadie ha ido a la luna, ¿verdad? Pero fue a la luna, llega, hermano, y dice, fíjese, cuando bajé, sentí que me iba a sentar ahí, que sí. No, tenía que llevar un gran peso para poder, porque la gravedad allá no es como la de la tierra, entonces tenía que tener bastante peso para
para que no me fuera, ¿verdad? Sino que pudiera sentar los pies sobre la luna. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Solo que tiene la experiencia, el que vivió eso, hermano, puede dar testimonio cómo es, ¿verdad? Pero el que no tiene la experiencia, no. Como que yo no tengo la experiencia, no sé si alguien acá, que viniera un buzo y dijera, mire, fíjese que a tal profundidad se ve esta especie de animales y más abajo otra especie y hay una especie que es así, así, y uno solo se imagina y dice, bueno, ¿cómo será? Y más si no le ponen un dibujito ahí, va, ya si le muestran una foto, pues ya tiene otro concepto, pero solo hablado no se puede imaginar, hermano, un montón de cosas, ¿verdad? Hasta que uno ve y dice, yo me imaginé que era así, que si ahora estoy viendo que no es así. Pero el que tiene la experiencia puede, hermano, dar testimonio de lo que dice. Pero el que no, solo se forma conceptos o ideas, que muchas veces esas ideas están fuera de la realidad, fuera de la verdad. Entonces viene, todas las almas son mías y comienza el proceso. Llega un momento de decir, sí, le pertenezco a Dios, le pertenezco a Dios. Dios es mi creador, el que me forma, el que me enseña. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. Todo, hermano. Ahora dice, pero toda alma que pecare morirá. Bueno, ahí viene una duda. ¿Qué es pecado? ¿Y qué es morir? De otro nivel de conocimiento. Estoy fuera de la tierra. Estoy hablando preexistencialmente. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es pecado? ¿Y qué es morir? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es pecado y qué es morir? Entonces, hermano, aquí ya, como están siendo enseñadas, entonces tenían que ser, fíjense que no iban a ser destituidas, iban a ser enseñadas acerca de qué era pecado y qué era morir. En ese nivel es, ¿sabe cómo es? No que tenían que pecar para que supieran qué es pecado, no que tenían que morir para que aprendieran qué es morir, sino que tenían que andar en la dimensión de vida, de obediencia, lo que se les había enseñado aquí a las almas, las virtudes de Cristo, la obediencia, la humildad, la sencillez, el deseo de aprender del Padre. Mi Padre trabaja, por lo cual yo también trabajo. Todo lo que yo les digo a ustedes, todas las palabras, es porque las oí de mi Padre. Las palabras que yo hablo son de mi Padre, que Él me las dio, me las enseñó. Esa es la virtud de Cristo. Y esas mismas virtudes las tenían las almas. Todo lo que habían aprendido del Padre tenían que hablar. Todo lo que habían aprendido del Padre tenían que hacer, andar, caminar, actuar, pensar, todo. Y desde esa verdad les iba a ser mostrado el otro nivel. No nivel, dimensión. La dimensión del pecado y la dimensión de la muerte. Pero viéndola, hermano, viéndola de lejos, parados en la verdad, parados en la vida y viendo la muerte. Y viendo, hermano, el pecado. Hasta aquí no había pecado, porque estaban siendo enseñados. Viene algo, hermano, y les dice, bueno, les voy a enseñar el otro nivel, la otra dimensión, que es estar fuera de la voluntad de Dios. Ustedes tienen libre albedrío. El que quiera pasarse para el otro lado se pasa, y el que quiere se queda acá, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, hermano, ya sabían que la otra cátedra era acerca del pecado. Y la siguiente cátedra era acerca del morir. Pero mientras en otras dimensiones celestiales, hermano, había un conflicto tremendo. Un personaje que reinaba aquí en la tierra y que había sido creado entre tamboriles, flautas, música, alrededor en medio de piedras de fuego, hermano, en niveles de gloria tremendos. Fue creado, fue puesto en el Edén de Dios, hermano, y le dieron le dieron la tierra para que él reinara. Era un virrey y tenía muchas riquezas, mucha sabiduría, mucha hermosura, mucha honra, mucha gloria. Y este ser pasaba acá
pero no tenía contacto, comunión con ellos, pero las almas podían ver todas las virtudes que éste tenía y no deseaban nada de él, porque veían que las virtudes que las almas tenían, eran igual o mejores que las de ese ser. Lo único que estaban en cierne, estaban siendo formadas, estaban en crecimiento. Entonces miraban y decían, a ese nivel tenemos que llegar nosotros, o nosotras las almas, ¿verdad? Veían que pasaba, hermano, y no había ningún problema. Dios permitía que pasara ahí Luzbel, esa luz bella, pasara por ahí, y las almas pues se alegraban, se gozaban al ver que pasaba, pero sabían que no era otro ser creado, y que las almas estaban siendo llevadas a esos niveles de perfección, pero en Cristo, y que habían sido bendecidas con toda bendición espiritual en esos lugares celestes, juntamente, no sabían con quién, juntamente con alguien muy especial, que todavía estaba vedado para estas almas, pero sabían que era su enseñador, era el que les enseñaba de parte de Jehová. Jehová dice, yo soy Jehová tu Dios, que te enseño provechosamente, que te encamino por el camino que debes andar, pero tienes que conocer también, tienes que saber de esto, pero no tienes que participar de ello, solamente tienes que aprender para que nadie te engañe, para que no seas engañado. Estoy hablando de almas. Llegaron al nivel, hermano, donde ya tenían que ser enseñados, y dije anteriormente, vamos a darle la cátedra del pecado, y listos. Y le vamos a dar la cátedra de la muerte, a ver cómo vamos a hacer. Pero mientras, allá, hermano, aquí y allá, este personaje estaba haciendo contrataciones. ¿Sabe por qué? Porque era tan rico, poderoso, hermoso, bello, etcétera, pero no se conformó con las riquezas que el Padre le había dado, sino que codició. Pero más que eso, hubo una entidad que lo codició a él, y él no se dio cuenta. Según él estaba codiciando, y que si era al revés, una entidad lo estaba codiciando a él. Y en sus viajes, hermano, de la tierra a los cielos, de los cielos al cielo, en esos viajes, hermano, dice esta entidad, la iniquidad, ya estaba muy viejita, muy fea, le llama a su hija la maldad y le dice, mira, conquístamelo. Usted se recuerda de Herodías, ¿verdad? La mujer de Herodes. Ahí estaba Herodes, hermano. Y veo que Herodías ya no satisfacía la vista de Herodes, entonces llama a su hija y dice, mira, danza delante de él, porque tengo un plan. Y la hija pues, o ya se había puesto de acuerdo o no sabía, pero tengo un plan. Y él te va a decir que dances y que te dará la mitad del reino. Y aquel hombre cuando vio a la hija de Herodías, hermano, se le cayó la quijada y dijo, danza delante de mí, te voy a dar la mitad del reino, todo lo que pidieres, hasta la mitad del reino te doy, te entrego todo, la mitad te doy. Y vino la muchacha, hermano, y empezó a danzar, y el hombre se quedó admirado, ¿verdad? Esa es la conquista, la seducción, hermano, de la maldad, tocando el corazón de Herodes, pero también en eso es preexistencial. Hermano, la seducción de la iniquidad, figura de Herodías, a través de su hija, figura de la maldad, tocando el corazón del rey, figura de Luzbel, ¿va? Tocando el corazón del rey, hermano. Y entonces viene, abrió su corazón y, hermano, y entró el germen de la maldad, entró la maldad al corazón de este ser. Y dice el Señor en su palabra, en la palabra que es nuestra, porque Dios nos la dio, en mi Biblia, en su Biblia lo dice. Y dice, hermano, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Entonces apareció esa maldad, hermano. Él tenía solo las virtudes de Dios, las virtudes de Cristo, hermano. Todo.
Pero entró la iniquidad, entró la maldad, conquistó el corazón y y él comienza a hacer contrataciones, hermano, con otras entidades. Comienza a destruir lo que le habían dado en la tierra. Comienza a destruir todo, hermano, para fortalecerse y hacer contrataciones, hacer negociaciones en otros niveles que nosotros no conocemos. Porque él todavía tenía acceso, le permitieron hacer todo eso, hermano, conquistar reinos, botar ángeles, todo eso le permitieron hacer. Llegó a un nivel, hermano, donde como él era guardador de los secretos de Dios, ¿verdad? Había llegado hasta ese punto de ser guardador de los secretos de Dios. Pero como guardador de los secretos de Dios no le habían revelado otra cosa como aquí. A esto les iban a enseñar lo que era el pecado y la muerte. Estaba ahí en un stand-by. Y el otro también, hermano, le iban a dar a conocer otros niveles de creación, donde había, no me vaya a malinterpretar, donde habían otros seres llamados dioses con D minúscula. Entonces, hermano, ellos estaban en un nivel totalmente desconocido, que no los conocía Luzbel, pero sí los conocía la iniquidad. Y como ya estaba la maldad en el corazón de él, hermano, le abre, fíjense, mucho cuidado, ¿quién le abre las puertas de la revelación a usted? Hay seres que abren puertas de revelación. El Señor Jesús, sumo sacerdote, el Señor Jesús, apóstol de nuestra fe, uno, y el Señor Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, es el que tiene las llaves para abrir las puertas de la revelación, y el Espíritu Santo de Dios nos guía a esa verdad. Pero hay cosas que pueden revelarnos del otro lado. Por eso el Señor aquí dice, hermano, que nadie los engañe. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Podemos seguir una tradición de hombre, una filosofía, y de repente, sin que nos demos cuenta, un maestro perverso abre una puerta y nos mete a una revelación semejante, parecida a, pero no del Espíritu, sino de otro espíritu. El apóstol Pablo dijo, miren que no sean engañados, no sea que como la serpiente engañó a Eva, me temo que también puedan ser engañados ustedes en sus sentidos. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermano, para poder tener ese temor de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios nos dice, miren que nadie los engañe, está diciendo, pueden estar propensos, podían estar propensas al engaño. Aún ahora podemos estar propensos al engaño. Y el Señor habla para que no estemos propensos a ese engaño. Entonces, hermano, ya la maldad estaba en el corazón, y el guardador de los secretos, de los tesoros, de los secretos de Dios, hermano, estaba guardando los secretos, y le dicen, no conoces este secreto. Mira, la misma táctica, el diablo no crea nada, hermano, solo imita. Con que Dios te dijo que no podías comer del fruto de todos los árboles. No, eso no dijo Dios, dice. Dios dijo que no podíamos comer del fruto de este árbol. Fíjese. Diría la serpiente, ¿qué árbol será? ¿Qué árbol será? No sabía qué árbol era, porque estaba interesado, hermano, en ese árbol, en el conocimiento del bien y el mal. Pero más que de eso, estaba interesado en el árbol de la vida. Y para llegar al árbol de la vida, creía que lo podía alcanzar a través del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero no sabía cuál era. Pero Adán sí sabía cuál era. Y le había dado a Eva instrucciones acerca de ese árbol. ¿Qué pasó con Adán? No se sabe qué pasó, después vamos a ver. Pero por el momento no saben, dejémoslo así. Pero llega la serpiente y le dice, ¿con que Dios les dijo que no podían comer del fruto de todos los árboles? Fíjate que estás equivocado. Él nos dijo que no podíamos comer de este fruto. De este, ahora sí ya me saqué 100 puntos. Dijo. De este fruto, sí. Ya sabes por qué.
porque el día que comas de él, van a ser abiertos tus ojos y serás igual que Dios. Entonces, hermano, se despertó ese deseo de ser igual que Dios y de que sus ojos fueran abiertos. Y no se resistió y comió, pero eso le pasó también a Luzbel. Estaba con sus contrataciones, ya lo habían dejado, hermano, pero ya estando en el nivel de los tesoros, de guardador de los tesoros, llega la iniquidad y dice, mira, y ya te revelaron que hay otra dimensión. No, yo conozco todo eso y tengo control de todo. Sí, pero hay otra dimensión. Porque ya la maldad estaba en él. La maldad estaba operando como una aparente bondad, como una aparente misericordia. Dios quiere revelarte muchas cosas, pero tú puedes hacerlo. Usa las llaves. Y tenía sabiduría grande, hermano, hermosura grande. Y entonces le abren esa dimensión y ve los dioses de los mares. Ve los dioses de los mares, pero no del Pacífico, Atlántico, nada. ¿Qué dimensiones de mares? Estoy hablando de niveles preexistenciales. Niveles de mares y dice, ¡hala! Esto no me lo habían revelado. Dice, yo puedo conquistar esos niveles, pero esa ya era la maldad. Puedo conquistarlo, pero para poder hacer esas contrataciones y esos pagos tan fuertes, porque todo es comercio, ¿verdad? Todo es comercio. Para poder hacer eso, tengo que hipotecar la tierra con todo lo que está. Y se viene, hermano, y empieza a que este se destruya con el otro con esto, hermano, y envía a sus secuaces a destruirla. Hipoteca la tierra. Y la va entregando, la va entregando, la va entregando. Y a medida que la va entregando se va haciendo fuerte, se va haciendo fuerte. Usted no tiene ni un centavo, solo tiene su casa. Y quiere hacer un negocio. Pero llega al banco o a la cooperativa o al prestamista, hermano, entrega los papeles de su casa, da la firma y sale millonario de ahí. Y empieza a negociar y sus negocios se le vienen abajo. Y se queda sin casa y sin nada. Bueno, hipoteca la tierra. Y empieza a ser destruida la tierra. Que aquellos seres inteligentes que comenzaron a perder la razón, el entendimiento. Se destruían unos a otros, se mataban. Destruyeron todo. Destruyeron, hermano, el reino mineral, el reino vegetal. Destruyeron el reino animal, destruyeron todo. El espíritu de vida fue quitado y aquellos grandes monstruos de la prehistoria desaparecieron. Aquellos árboles inteligentes que se movían, hermano, y daban sus voces, hermano, desaparecieron. El reino mineral que transmitía su conocimiento de uno a otro desapareció. Y todo vino a ser un caos. Mientras el otro estaba fortalecido, conquistando, hermano, pero su fuente de energía estaba aquí, porque aquí lo habían colocado. Entonces cuando ya miraba que no le alcanzaba, ya venía otra vez y hipotecaba otra parte, hipotecaba otra parte, hipotecaba otra parte y destruía y conquistaba, hasta que llegó a ser el Dios de los dioses de los mares. Hasta ahí Dios lo dejó. Fíjese, hermano, qué tremendo. Es que Dios me está bendiciendo y me está bendiciendo. Ahí le da pitía, vete pues. ¿Qué estás hipotecando? ¿Qué estás haciendo? Estás hipotecando tu vida. Por eso dice el Señor, hermano, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en la tierra si pierde su alma? Hipotecado. Hipotecamos el alma para satisfacernos. Y cuando querramos rescatarla, nada, hermano. Santo. Hipoteca su lugar de reposo. Hipoteca su lugar de gloria. Su nivel era este, su dimensión era este, y aquí era un virrey. Y tenía la comunión con Dios, aún en esos niveles todavía podía pasar, todavía podía entrar, todavía podía hablar con Dios, hermano, entrar a esos niveles. Pero de repente, hermano,
la iniquidad se enseñorea de él. ¿Sabe cómo se enseñorea de él la iniquidad? En Apocalipsis lo vemos. Dice que estaba una bestia ahí, hermano, y sobre la bestia una mujer que lo dirige, que lo guíe. Montado sobre la bestia la mujer. Ahí está la figura, la bestia, pero quien maneja la bestia es una entidad femenil. Bueno, aquella entidad femenil, hermano, conocía de eso, pero no sabía tomar control, y lo controla y lo va a controlar a través del virrey, de aquel que era hermoso, que era sabio, que había sido creado entre piedras hermosas, entre música, entre alabanza, algo especial, una creación especial de Dios. Y no solo él, sino la creación que fue creada juntamente con él. Tenían todos esa hermosura, pero fueron perdiendo su belleza, fueron perdiendo todo, fueron perdiendo su potencial. Hermano, hasta que llega aquel a esos niveles del reino de los mares, pero el requerimiento era más. Pero tenemos que tener cuidado con la avaricia. La avaricia no deja que nosotros estemos satisfechos. Ya alcancé esto, ganaba tanto, pero quiero ganar más. Gana esto y quiero más, y alcanza esto y quiero más. Llegó a ese nivel y en consenso con los dioses de los mares, les dice, bueno, ahora voy a subir al monte del testimonio para ser semejante al Altísimo, de trono a trono. Yo voy a tener mi trono aquí y él va a tener su trono aquí, y voy a ser semejante al Altísimo. Ya, hermano, dividieron el reino. Y en la iniquidad dijo, bueno, ahora sí, tomo el control a través de Luzbel. Bueno, y como que no había hecho nada, comienza a subir, llega, pero ni lo recibe Dios, solo da una orden y dice, échenlo. Y fue sacado del lugar donde estaba, del lugar, hermano, del guardador de los tesoros. Es quitado de ahí. Estaba juntamente con Miguel, a figuras, ¿verdad? Con Miguel y Gabriel, hermano, guardando el pacto eterno de Dios. Pero también es quitado de ahí. Y solo se quedan dos querubines cuidando el arca, la figura en el tabernáculo de Moisés. Pero Dios siempre opera por tres, no sé dónde está el tercero. Salió el tercero, ya no está. Entonces, mi amado hermano, fue sacado de ahí, pasó en medio de las piedras de fuego, porque por ahí pasaba, porque él fue creado también en medio de piedras, pasaba por ese nivel, esa dimensión de las piedras de fuego, y esos son nuestros espíritus. Pasaba por esa dimensión y fue echado de ahí. Lo malo es que pasó contaminando. Luego pasa a otro lugar donde primero fue, hermano, fue llevado como un ser para ser cubierto por un querubín protector. Y ese querubín protector lo fue formando, hermano, hasta que llegó a un nivel donde él se convirtió en querubín protector. Y este querubín protector pasaba por todo esto, ¿verdad? Pero también tenía que ser echado ahí y tenía que pasar por este lugar para dar testimonio de que ya no era un querubín protector. Y pasa por este nivel, hermano, ya no como aquel querubín de gloria, sino a medida que iba bajando le iban quitando sus galones de victorias, sus credenciales, hermano, le iban siendo quitadas, iba siendo deshonrado. Cuando llegó aquí, una insatisfacción. Aquí estaban satisfechas, aquí estaban completas. Veían todas las virtudes del Verbo en ellas, creadas en Él, por Él y para Él. Veían todas las virtudes de Dios, veían qué bondadosa, qué alma, qué amorosa, qué cariñosa, y todo se miraba acá. Vea usted en una proyección así pequeña, ¿cuáles eran las características de estas almas?
Vamos a ver. Veamos unas de esas características. Acompáñeme a Gálatas. Una de esas características de las almas era que habían dado el nivel. Se recuerda que habían alcanzado ya un nivel de madurez. Y ese nivel era que ya tenían que dar el fruto. Y el fruto que fue, todo lo que fue hecho en ellas es para que llegaran a dar este fruto, que es el fruto del Espíritu, que es amor, porque Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es parte de esas cosas, hermano, que tenía el alma, pero son poquitos, pero son virtudes grandes. Humildad, sencillez, pero también tenían potencial de poder, de autoridad. Tenían dominio propio y podían dominar, pero en el fluir del amor. En el fluir del amor de Dios. Todo eso era una dimensión, en esa dimensión. Pero cuando ya pasa por donde están estas almas que habían sido formadas y se esperaba que dieran el fruto anhelado, hermano, sucede que pasa este ser ya degradado por acá y ven otras virtudes desconocidas para ellos. ¿Qué virtudes? Bueno, aparentemente virtudes. Aparentemente virtudes. ¿Por qué digo aparentemente virtudes? Porque ellas empezaron a ver, vamos a ver, 5. Empezaron a ver, hermano, esto. Empezaron a ver una sombra. Una sombra que pasó. Y ellos no estaban acostumbrados a ver sombra, estaban acostumbrados a ver luz. Les iban a enseñar esto. Pero pasa en medio de ellas una sombra. Y dice, eso no lo tengo yo. Tampoco yo, tampoco yo, tampoco yo, tampoco yo. ¿Qué es esto? Comenzó el germen de la insatisfacción. Hay una palabra parecida, ¿alguien me ayuda? Inconforme, gracias hermano. Inconforme. Ya no está conforme con lo que tiene. Cuando ya la orden había sido, todas las almas son mías y en Cristo estamos completos. Pero ahora, este personaje pasa ahí. Y comienza a decir, yo no tengo esa sombra. Uno. Empezaba a oscurecerse. Fíjese, aquel dice que fuego salió de dentro de él, hermano, y lo consumió. Y empezó a ennegrecerse y pasa, y dijo, yo no tengo esto. Y empezaron a ver si entendían qué era. Pero empezaron a ver, hermano, que vamos a ver en el verso 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero eso estaba en ese nivel, pero eran manchas. Ahí. Pero como estaban acostumbrados, hermano, a ver solo un lado de la moneda, dijeron, ahora, como que Dios nos engañó, porque hay cosas más que nosotros no tenemos, y este sí lo tiene, pero según ellas, que iba a mayor gloria, que se iba en decadencia, y anhelaron. Ahora, puede decirme usted, hermano, dígame algo bíblico para esto. Isaías 57, 16. Dice, fíjese hermano que aquí se contaminaron, se corrompieron, porque entró la insatisfacción y la inconformidad. Y aquí se abrió un espacio. Ya no creyeron a la palabra de Dios, que estábamos completos en Dios. Porque ahí estaba la plenitud de la deidad de Dios, hermano, pero hasta ahí ya quedamos incompletos. Porque empezamos, verso 17, por la iniquidad de su codicia.
se codició la iniquidad que estaba en aquel personaje. Y la iniquidad de esa codicia, ya en las almas, la iniquidad de la codicia en las almas hicieron que él se enojara. Por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Dónde se enojó Dios? Allá, preexistencialmente. ¿Por qué? Porque por la iniquidad de la codicia de nuestras almas, porque codiciamos la sombra de lo que tenía el otro, o las virtudes que tenía el otro, sin saber que no eran virtudes. Pero yo siempre digo la verdad, y eso, ¿cómo se llama? Mentira. ¿Y por qué yo no puedo usar eso? ¿Y eso qué tiene? Se llama deslealtad. Ay, porque yo siempre tengo que ser leal, y aquel es desleal, yo también lo quiero. ¿Por qué yo tengo que caminar rectamente? Y mira lo que nos pasó a enseñar, nos enseñó que hay que hacer contrataciones, que hacer mentiroso, engañador y todo eso. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Comenzó a querer llenar ese espacio de insatisfacción, ese espacio que Dios llenaba. Ese espacio Dios lo llenaba, pero cuando se codició la iniquidad, hermano, se abrió el espacio, se apartó Dios. Y queda ese espacio para empezar a llenarlo de lo que se codició. Por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro, me indignó y fuimos sacados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Fuimos destituidos de esa gloria de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios escondió su rostro. Ya no pudimos ver su rostro. Y fuimos lanzados a la tierra. La ira de Dios, el enojo de Dios, hermano. Por causa de la iniquidad de la codicia de las almas, le herí, escondí mi rostro, me indigné. Y venimos a la tierra y seguimos rebeldes por el camino de nuestro corazón. Fíjese, hermano, el recorrido desde allá para acá. Y aquí caímos, nacimos, y desde que nacimos dice que desde el vientre ya somos rebeldes. Rebeldes desde el vientre, rebeldes rebeldes en nuestro caminar, rebeldes. Pero dice el Señor, pero yo no voy a contender para siempre, ni para siempre me enojaré, porque decaería ante mí el espíritu y las almas que he creado. Yo las hice para mí. Yo no puedo seguir enojado eternamente con esas almas, porque Dios es eterno. Entonces tuvo que abrir un espacio, tuvo que abrir un paréntesis en la eternidad, un paréntesis, hermano, donde hay tiempo, espacio y materia. Y dentro de ese paréntesis se iba a manifestar lo que nosotros codiciamos preexistencialmente. En tiempo, espacio y materia. ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio en la materia? Hermano, ¿para qué? Para que tuviéramos la oportunidad de volver otra vez. Y aquí, hermano, venimos a la escuela del pecado y de la muerte. Desde allá empezó el primer proceso. Separados de Dios, muerte. Separados de Dios cuando la iniquidad, se codició la iniquidad, hermano. La iniquidad de la codicia. Codiciamos la iniquidad. Hermano, ahí fuimos separados de Dios. Una muerte, pero con una esperanza que Dios ya había planificado. Entramos aquí y aquí se manifiesta en espacio, tiempo y materia el pecado que se concibió allá. Y aquí se viene a manifestar ese pecado y esa muerte. Por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio.
Entonces tenemos que morir. Y aquí venimos a conocer lo que nos enseñaron teóricamente allá. Y como no supimos esperar, porque nos hubieran pasado por esas dimensiones, pero gloriosos, hermano. Pero como no supimos esperar, en un cuerpo de bajeza. A ver quién no tiene miedo a la muerte. Todos, hermano. Y hubiéramos pasado sin miedo, conociendo. Entonces, destituidos de la gloria de Dios eternamente. Pero Dios reacciona y dice, no, yo no contenderé para siempre y para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, porque de cola iba el espíritu también. Decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces yo no puedo permitir que eso suceda. Hermano, y la tristeza del Padre, hermano, en aquella dimensión. Hermano, percibe el otro ser glorioso que está ahí, o los otros dos seres gloriosos que están ahí, perciben la tristeza del Padre y no se atreven a preguntar cuál es la causa de su tristeza. Pero de repente, motivados los dos, llega el Verbo y toma al Padre y le dice, ¿por qué estás triste? Y desde allá el barandal preexistencial y espiritual y eterno, ven para abajo y les dice, mira, esas piedras preciosas, esas piedras hermosas, esas almas que yo crié, por el decreto que di, eran mías, pero que toda alma que pecare morirá, van a la muerte eterna. Y mi corazón se duele. Y aquel Verbo eterno se ofreció por el Espíritu para decir, Padre, envíame. Envíame y yo miraré sus caminos, les sanaré, los pastorearé, les daré consuelo y haré que produzcan fruto de labios y los apartaré de la impiedad. Envíame a mí. Tu hijo, si tú no hiciste lo que ellos hicieron, sí, pero estoy dispuesto a ir para que tú estés contento, para que vuelva el gozo tuyo, porque no queremos, ni el Espíritu Santo ni yo, que tú estés triste. Yo voy. Y entonces, ¿qué hizo el Padre? Ve, en su tiempo. Se ofreció por el Espíritu eterno a Dios, sin mancha, sin pecado, para venir a redimirnos. En el tiempo nuestro, ¿cuánto pasaría el Padre pensando? En el tiempo de Abraham, 3 días y 3 noches, hasta que murió Isaac en el corazón de Abraham. Hasta que murió el Cordero en el corazón de Dios en la preexistencia. Cuando muere el Cordero, el Verbo, en el corazón de Dios, lo envía. Ve, para que viniera a morir, hermano, y llenar el corazón del Padre. Por eso dice que es ofrenda agradable a Dios. Sacrificio acepto. Un solo sacrificio para que nosotros volvamos a Él. Entonces, hermano, esas almas se contaminaron. Surgió la insatisfacción, surgió la inconformidad. Y hermano, y como se codició la iniquidad que estaba en aquel ser caído, tiene derechos. Tiene derechos y dice, bueno, yo tengo una habitación de mentira en ti,
tengo una habitación de homicidio, de borrachera, así que eso me pertenece. Pero viene Dios y nos vino a rescatar a través de Cristo Jesús, hermano. Nos rescató de la vana manera de vivir, heredada de nuestros padres y ancestralmente. Nos rescató de esa vana manera de vivir, porque salimos de la verdad para entrar a la vanidad que no tiene sustentación en sí. Dios se sustenta por sí mismo, por eso dice: yo soy el que soy. La vanidad no tiene sustentación, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, no tiene sustentación. Entonces, hermano, vino el Señor, pagó el precio por nosotros, se fue, llega Jesús y le dice: Padre, ahora te ruego que tú envíes al otro. Ya los conocí, ya vi que duro es estar allá, Señor. Y si necesitan ser consolados. Aquí dice, hermano, he visto sus caminos, les sanaré, les pastorearé, pero también le daré consuelo a él. ¿Y quién es el que viene a consolar? El Espíritu Santo. Por favor, envía al otro para que no se queden huérfanos. Allá no pueden solos, Padre. Por favor, te ruego que envíes al otro a consolarlos, a guiarlos. Yo ya les dije que va a tomar de lo mío y se los va a dar a conocer. Y Padre, lo mío es tuyo. Entonces te darán a conocer a ti. El Espíritu Santo tomará de lo tuyo que está en mí y se los dará a conocer, para que te conozcan que tú eres su Padre y que tú los amas. Para que te conozcan que tú eres su Dios, su Creador, su todo, y que tú los amas. Estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Aleluya. En Cristo estamos completos. Ahora el proceso de retorno. Ese proceso de retorno, hermano, lo vamos a ver más tarde. Ahorita asimile, vea, hermano, nuestra alma estaba satisfecha, conforme, completa allá. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes juntamente con Cristo, completos y satisfechos. Y nos iban a enseñar otras cosas, pero pasó alguien y codiciamos lo de ello. Y ahora casi todas las características de ese ser lo tenemos. Mentirosos, enojados, arrogantes, peleoneros, orgullosos, soberbios, desobedientes, amargados, resentidos. Mire todas las características de la iniquidad y de Luzbel caído. Pero viene Dios y dice: yo te voy a hacer de nuevo. Ese vaso se arruinó. Tienes que nacer de nuevo para empezar a ver el reino. Y tienes que nacer del agua y del espíritu, de la palabra y el espíritu de la palabra, para empezar a hacer de ti una vasija nueva, con las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te puso en la luz. Otra vez vas a volver a tener las virtudes preexistenciales de Dios. Pero eso tiene que ser aquí, el proceso. No nos van a llevar para irnos a arreglar allá. Aquí nos van a arreglar. Y alguien especialista en arreglarnos, y se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiera que usted tomara la palabra, que meditara en esa palabra, que absorbiera la palabra, que le pida al Señor su gracia para tomarla, para entrar a esa conciencia, hermano, de que somos quienes somos y qué hicieron de nosotros. Todo por inconformes e insatisfechos. Si usted se da cuenta, ¿cuántos caen ahora en adulterio? ¿Cuántos caen en drogas? ¿Cuántos caen en alcoholismo? ¿Cuántos caen, hermano, en negocios ilícitos? Por
inconformidad e insatisfacción. Por codicia, por avaricia, por rebeldía. Pero eso se trae de allá. Pero hay alguien que vino de allá a decirte y a decirnos: no eres de la tierra. Fuiste creada en lugares celestiales, bendecida en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ahora, si retornas, en Cristo está habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y volverás a ese nivel de satisfacción, de gozo, de paz, de conforme en Dios, lleno de Dios, lleno de la virtud de Él y de la gracia de Dios. Y cuando te muestren el pecado vas a decir: no, muchas gracias, ya no, ya pasé por eso, ya no quiero. Será quitado el pecado, será destruido, será borrado totalmente, y los hijos de Dios gloriosos, con las virtudes de Cristo en nosotros, que son las virtudes de Dios, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios. Y Cristo en nosotros, esperanza de gloria, para que habite la deidad de Dios en nuestro corazón. ¿Será que le podamos dar un aplauso al Señor? Y un canto de alabanza a nuestro Rey, a nuestro Dios. En este punto y en este nivel no sabemos ni qué decirle a Dios, porque solo decir gracias es tan pequeño. Decir Señor, te amo es tan pequeño comparado a todo lo que Él hace. Pero gracias a Jesús, porque le podemos decir: gracias Señor Jesús. Y en Jesús esa gratitud nuestra se hace grande, y la gratitud de Cristo hacia el Padre llena el corazón del Padre. Señor, que por el Espíritu Santo de Dios podamos decir: gracias Señor Jesús.